Ahora sí entramos por fin. Es que teníamos problemas con la conexión, teníamos problemas técnicos como cosa rara. Muy buena noche, buenas noches. Qué bueno que estamos aquí de nuevo reunidos en esta clase de Biblia, como siempre, aprendiendo un poquito más acerca de no solamente nuestras tradiciones, sino de lo que está en las Sagradas Escrituras, que ese es el tema del curso de Biblia. Ya seguimos avanzando. Les cuento el chisme. Nos quedan 3 clases nada más. Y chimpum, acabó esto. Ya, ahora viene el Thanksgiving y viene lo de Christmas y todas esas cosas. Y entonces nos quedan 3 clasecitas. ¿Y después de cuándo? Y ya hacemos un break. ¿Ya? Sí, porque después ya les doy toda la información de eso. No. Don't worry, be happy. Pero ya para que sepan. Pero volvemos luego. Y pues volveremos, sí. Si Dios nos deja, si nos dejan, ya sí, volveremos acá. Hacemos nuestra oración, como siempre, teniendo en cuenta a todos nuestros hermanos y hermanas que han fallecido durante que en noviembre recordamos a los fieles difuntos y los tenemos siempre presente en nuestras oraciones. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues como estamos en noviembre y con la conmemoración de los fieles difuntos, el tema de hoy va a ser sobre los difuntos. Ya, en la Biblia, ¿a dónde van los muertos? Cuando uno se muere, ¿qué pasa con uno? Ya, según la Biblia, ya no nos vamos a meter en temas de teología ni cosas así. Lo que está en la Biblia es lo único que vamos a empezar por allí. Y empiezo simplemente leyéndoles un pedacito del Salmo 49. Yo se los voy a leer a ustedes para que medio tengan una idea de cómo pensaba la Biblia acerca de qué pasa cuando uno muere. ¿Ya? Salmo 49, versículos del 11 al 21. Se los voy a leer ya. Mira, los sabios mueren, igual que mueren los ignorantes y los necios, y sus riquezas le quedan para otros. El sepulcro es su morada perpetua y su habitación por generaciones, aunque hayan dado su nombre a países y tierras. El ser humano en la opulencia no permanece, muere como las bestias del campo. Este es el camino de los confiados, el destino de los seres humanos satisfechos. Los disponen como ovejas para el abismo. La muerte los pastorea y bajan derecho a la tumba. Su figura se desvanece y el abismo es su mansión. Pero Dios rescata mi vida, me arranca de la mano del abismo. No tengas miedo si alguien que conoces se enriquece y aumenta el fasto de su casa, pues esa persona al morir no se llevará nada. Su riqueza no baja con esa persona. Y aunque en su vida se felicitaba diciendo, oh, qué bien lo he hecho, esa persona se va a ir a reunir con sus antepasados y nunca verán la luz. El ser humano que vive en la riqueza no lo comprende. Todos morimos como bestias del campo. Oiga pues, ya, al final todo el mundo va a morir. Ya, esa es la primera parte que tenemos del concepto que tiene la Biblia de la muerte. ¿Cómo se dice muerte en hebreo? Se dice mavet. Mavet. La mavet
es la muerte, la muerte. Y cuando lo tradujeron al griego, lo tradujeron con la palabra tánatos. No sé si han escuchado hablar de un tanatorio. ¿Qué es un tanatorio? Donde llevan los... Siempre en España dicen así, tanatorio. Nosotros lo llamamos casa de velación, casa de funeral. En España, por ejemplo, lo llaman tanatorio. Es decir, a donde llevan los difuntos, los muertitos. No, es griego. Tánatos es griego. Mavet es en hebreo. Es en hebreo. Y para ellos, la muerte, estamos hablando del tiempo muy antiguo. Muy antiguo. Para ellos la muerte era vista, pues, claro, como lo que es. El final natural de la vida de cualquier ser vivo. Ya, es parte natural de la vida de cualquier ser vivo. Pero, como los seres humanos somos seres humanos, también empezaron a asociar la muerte con algo más metafísico, podemos decir eso, con algo que no es solamente, se murió y ya, se murió, como cualquier otro ser vivo, que va a llegar un día en que la carrocería va a dejar de funcionar y ya el motor se apagó y apaguen las luces porque ya no hay más para irnos, ¿ya? Ellos empezaron inclusive a asociar la muerte de una forma, ¿cómo lo podemos decir? No espiritual, sino como algo más trascendente de la simple muerte física. ¿Y por qué decimos eso? Porque inclusive las antiguas leyes de Moisés, o aún más antiguo que Moisés, las leyes de purificación de si algo es puro o algo es impuro, y para ellos en la antigüedad, algo es puro o impuro significaba algo que me permite a mí ir a hacer mi oración en el templo, a compartir en comunidad. Algo impuro me aleja de mis oraciones, del templo, de los ritos, de la comunidad, porque estoy impuro. Puro, me acerco. Impuro, me alejo. Ya para ellos. Las antiguas leyes de pureza o de impureza inclusive decían que tocar el cadáver de alguien que ha muerto era considerado impuro. Es decir, al tocar el cadáver de un muerto, tú mismo te contagiabas de la impureza ritual, espiritual, trascendente. Es decir, el tocar el cadáver no te permitía a ti, en la antigüedad, cumplir con tus ritos sagrados, ir al templo, orar con las otras personas o comer en comunidad. El haber tocado un cadáver te alejaba de la situación. O sea que sí, ellos lo veían como la parte normal del fin de la vida natural, pero al mismo tiempo le empezaron a poner ese extra saborcito de la muerte como algo impuro. Y si es algo impuro, ¿qué quiere decir? Que ellos pensaban que había algo que no va bien. ¿Quiénes son ellos? Los antiguos judíos. Pero ¿quiénes preparaban los muertos? Porque los muertos... Sí, obvio, había gente que preparaba a los muertos. Habían personas que se encargaban de preparar a los muertos, pero esa gente era siempre considerada impura. Nunca podían comer con la comunidad, con sus familias, con su gente, tenían que ser totalmente aparte. Por siempre. Sí, no podían ir al templo, no podían rezar en la sinagoga, nada. Ustedes son impuros, punto, se acabó. Aún cuando hacían eso. Claro, ¿qué era lo que tenían que hacer ellos? Cuando terminaba su trabajo de preparar un muerto, un difunto de un fallecido que acá pasó a mejor vida, tenían que hacer rituales de pureza, de purificarse ellos mismos para poder entrar en la comunidad. Pero si tu trabajo es cuidar a los muertos, todos los días se me muere alguien, ¿cómo quedé yo? Quedo yo todo el tiempo impuro.
Por eso, tristemente, ¿se acuerdan lo que hablamos en la clase pasada de cómo era el trato que tenían con las mujeres en aquella época? Cuando alguien muere en la casa, las personas encargadas de lavar el cuerpo, de ponerle sus aceites de perfume para que no empiece a oler rápido y nada de eso, ¿quiénes eran? Las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres no estaban obligadas a ir al rito, a ir al templo, a ir a rezar en comunidad, sino que como se quedaban en la casa, y ese era el lugar de la casa de ellos, entonces que las mujeres limpiaran y prepararan el cuerpo, bueno, ellas son impuras anyway. Así que preparen el cuerpo, ¿ya? Y cuando terminen sus preparaciones, ya se tenían que alejar, no podían cocinar, porque cualquier cosa que ellas tocaran siendo impuras, esa impureza se transmitía a las cosas, a las ollas, a los platos, al mantel, a la sillita. Entonces ellas tenían que alejarse y hacer sus ritos de purificación para poder volver a entrar y ser parte de la comunidad. Imagínate, ¿ya? Para Jesús, cuando llevaron los aceites para ungirlo, pero que ya no estaban en la. Claro, ¿y quiénes fueron las que llevaban los aceites para ungir el cuerpo de Jesús? Las mujeres, María Magdalena, María la otra María, María la O, María la... Todas las Marías se fueron para llevarle. Pero no se impurificaron, digamos. No, porque como ya no está el cuerpo, ya la tumba estaba vacía cuando ellas llegaron con el día después del reposo, ¿ya? Pero era, o sea, ok, es parte de la vida natural de todo ser vivo que se va a morir, perfecto. Pero ¿por qué también le empezaron a añadir ese extra de, ay, un cadáver es impuro, una cosa es impura? Si tú tocas un cuerpo de un cadáver, te vuelves ritualmente impuro. O sea, le pusieron como esa noción, esa idea de la muerte, es decir, el Mavet, aunque hace parte de la vida natural, tiene algo que no va con el plan de Dios. Por eso lo llaman impuro, porque me aleja, me saca de la comunión, de la vida comunitaria, de mi relación con Dios. O sea que había algo ahí metido de impureza. ¿Podríamos decir que ellos consideraban la muerte un pecado? Sí y no. Sí y no. Pensemos con la primera. No porque es parte del ciclo normal de la vida, ¿ya? Tú naces y tú mueres, así de sencillo, es parte normal del ciclo de la vida. Pero ellos empezaron a hacer una reflexión diciendo, pero ¿y por qué tenemos que morir? ¿Por qué no vivimos para siempre? ¿Por qué los seres humanos somos mortales en vez de inmortales? Y ahí empiezan ellos a hacer sus reflexiones teológicas, a decir, bueno, somos mortales, de pronto fue porque desobedecimos el plan de Dios, porque no fuimos fieles a lo que Dios quería para nuestra vida. ¿Se acuerdan el relato del libro del Génesis? Con Adán y Eva y la suegra, la serpiente, aquí hay suegras, guachao, ¿ya? Y la serpiente que dice que le decía Dios al ser humano, no comas del fruto del árbol del bien y del mal, porque el día en que tú comas de ese árbol, morirás, vas a morir. Entonces ellos empezaron a decir, ¿será que porque desobedecimos y comimos del fruto del árbol del bien y del mal, eso lo que trajo como consecuencia es la muerte? Pero al mismo tiempo ellos sabían, no, pero es que la muerte es parte normal del ciclo de la vida. Entonces es como una cosa rara entre ellos. Y por eso, más bien, en vez de analizar si la muerte era considerado un castigo divino o la consecuencia del pecado, más bien ellos hablaban de tener una buena muerte
o tener una mala muerte. ¿Y qué era para ellos la buena muerte? La buena muerte para ellos era simplemente decir, yo he tenido una larga vida, ya he vivido, 98 años, por decir algo. He tenido una larga vida, he tenido descendencia, he llegado a conocer a mis nietos, a mis bisnietos, a mis tataranietos, ya he sido afortunado en la vida, me ha ido bien económicamente, los negocios han prosperado, así que cuando yo me muera ya de viejito, que ya viviera por el impulso que llevaba, que ya estoy tan viejito que ya tenía orden de captura en 3 cementerios, porque este hombre no se muere. Entonces decían, ya, fulanito de tal se fue a reunir con sus antepasados. Es decir, ya terminó y vivió muy buena vida. Entonces, ¿qué es una buena muerte? Que yo me pueda morir sabiendo que Dios me dio tantas bendiciones en la vida, ya una vida larga, una descendencia, una fortuna, y cuando yo me muero, ¡ay, qué rico! Me fui a morir. ¿Y la mala muerte qué va a ser? Lo contrario. Para ellos, una mala muerte era que morí de forma prematura, es decir, no tuve una larga vida, ¿ya? Que no tuve descendencia, es decir, mi nombre no va a continuar en el mundo de los vivos, porque eso es como ellos pensaban, yo seguiré vivo mientras mi nombre continúe en mi descendencia. Y por eso al primogénito le ponían el mismo nombre del papá, de vez en cuando, como para que el nombre se quedara en la descendencia. Entonces, si mi papá, por ejemplo, se llamaba Emiliano, que era el nombre de mi papá, yo me llamaría José David, hijo de Emiliano. Y mi nieto, mi hijo, se va a llamar, Chimpandolfo, hijo de José David, hijo de Emiliano. Y mi bisnieto se va a llamar, y así vamos llevando el nombre de la familia. En tiempos modernos no hacemos eso, sino que utilizamos un nombre familiar único que se pasa de generación en generación, lo que nosotros llamamos el apellido. Entonces yo soy de los Fernández, yo soy de los Gómez, yo soy de los Pérez Abolengo, yo soy de los... Ya damos como un nombre común a un grupo de familias que nosotros hoy en día lo llamamos apellido. Entonces, que el apellido Fernández continúe por generaciones y generaciones, eso lo llamaban tengo una buena muerte, porque el apellido, el nombre de mi familia va a continuar. ¿Y qué sería una mala muerte? Mi apellido, mi familia, mi nombre de familia ya no va a seguir para nada, se perdió en las arenas del tiempo. O si sufres una muerte violenta, es decir, no llegaste a viejito, ni te moriste rodeado de tu familia, en tu casa, que te pudiste despedir de todo, sino que tuviste una muerte violenta, y eso es considerado una mala muerte. Adivinen cómo murió Jesús. Era considerado una mala muerte. No tuvo hijos. No tuvo hijos. Fue prematuro, era joven cuando murió. ¿Y cómo murió? Violentamente. Así que para ellos decían, pero ¿cómo va a ser este hombre el escogido de Dios, el Mesías, muriendo de la forma como murió? ¿Sí ven cómo pensaban ellos en esa antigüedad? O sea, este hombre no es bendecido por Dios porque mira cómo murió ese señor. Ya, mira cómo murió. Una mala muerte. Una mala muerte. Pero, y aquí viene el primer pero de la noche, pero Jesús tuvo una mala muerte,
Eso quiere decir que fue una mala persona. Es decir, todos los que mueren prematuramente fueron malas personas. Dios no los bendijo. Vamos a leer Sabiduría. ¿Quién tiene el libro de Sabiduría? Capítulo 4 del 7 al 10. Y el bueno, aunque muera antes de tiempo, tendrá descanso. Pues la vejez que merece respeto no es la que dura mucho tiempo, ni se mide por el número de años. La prudencia vale tanto como las canas, y una vida intachable es como una edad avanzada. El bueno agradó a Dios y Dios lo amó. Vivía entre pecadores y Dios se lo llevó. Muy bien, gracias, gracias. ¿Sí ven? Como dice Sabiduría. ¿Y quién dijo que tener una buena muerte era llegar a viejito y esperar a que te salgan canas para morir tranquilamente? Vuelve y repite el principio. Es precioso ese texto. El bueno, aunque muera antes de tiempo, tendrá descanso. Pues la vejez que merece respeto no es la que dura mucho tiempo, ni se mide por el número de años. ¿Viste? Lo que merece respeto no es cuánto dures, ¿ya? Sino qué hiciste tu vida. Así que si mueres prematuramente, pero fuiste buena persona, quiere decir descansas. Significa una buena muerte. ¿Quién tiene 2 de Reyes? ¿Tú tienes 2 de Reyes? No. Yo tengo... Tú tienes este salmo de aquí, ¿ya? Tú tienes 2 de Reyes. Vamos a leer 2 de Reyes 23 del 29 al 30 para que sepan cómo ellos pensaban la mala muerte, cómo era. En ese tiempo, el faraón Necao, rey de Egipto, llevó a cabo una expedición hasta el Éufrates para combatir con el rey de Asur. Sí. El rey Josías salió a enfrentarlo, pero Necao dio orden de matarlo en cuanto lo vio. Sus servidores trajeron su cuerpo en carro desde Megiddo y lo llevaron a Jerusalén, donde lo sepultaron en su tumba. Luego el pueblo eligió a Joacás, hijo de Josías. Lo consagraron y lo instalaron como rey en lugar de su padre. Muy bien. Aquí en Segunda de Reyes dice que el rey Josías, que era un rey que hizo la reforma religiosa y política y que todo el mundo lo veía como bendecido por Dios, fue a hacer una campaña política con el faraón de Egipto. ¿Y qué mandó el faraón de Egipto? Mátenlo. Y ahí mismo lo mataron. Pero eso no pasa hoy en día, ¿no? Cuando van al extranjero y terminan matando a los... Dios mío, es que no hemos cambiado nada en muchos siglos, qué barbaridad, ¿ya? Pero mira qué lindo. Toda muerte prematura y violenta es mala. Quiere decir que tú fuiste una mala persona. Y ya lo leímos con Sabiduría. Dice, el morir bien no significa los muchos años que tengas vivo, sino la forma como tú viviste. Así te mueras prematuramente. Lo que le pasó a Jesús. Mira la forma como murió Jesús. Quiere decir que Jesús de verdad era tan malo que merecía morir de esa forma. Y ese era el concepto que ellos... ¿Por qué San Pablo perseguía a los cristianos? Porque Pablo, como judío que conoce esto, dice, es que no me hace... ¿Pablo era No judío me- o era romano? ¿Cómo? ¿Pablo no era romano? No, era judío. Fariseo. Él decía, esto no me cuadra a mí que esta gente llame a Jesús el Mesías, pero mira la forma como murió. O sea, como que... Y además la ley de Moisés dice, maldito por Dios aquel que muera colgado de un madero. O sea, por punta y punta. Para Pablo decía, este hombre, lo que proclaman estos seguidores es una herejía, una barbaridad, la cosa más grande del mundo. Tuvo una mala muerte y la ley de Moisés dice, maldito por Dios el hombre que muere colgado de un madero. O sea que para Pablo tenía sentido que estos cristianos no están diciendo la verdad. Y por eso los perseguía, Seguimos, vamos bien. Aquí Génesis 25 es que Abraham dice que ya le llegaron sus años a Abraham y que Abraham se durmió con sus antepasados. ¿Qué quiere decir eso? Que se murió, pero que estuvo rodeado de toda su familia,
y todos pudieron despedirse de Abraham. Es decir, una buena muerte en la forma que pensaban ellos. Y ahora sí, ¿y a dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Para dónde se van los muertos? Sheol. Pues ellos tenían una palabra para decir, bueno, los muertos, ¿qué pasa con, o sea, tú estás vivo y al morirte, ¿qué pasa con tu vida? Y ellos dicen, no, ya te moriste, apague las luces y se acabó el asunto. ¿Y a dónde van los muertos? Los muertos todos van a terminar en lo que ellos llamaban el Sheol. Sheol. El Sheol. El Sheol. El Sheol lo podemos traducir como la profundidad o el abismo o la fosa. O si quieres utilizar lenguaje de la iglesia de la Edad Media, el averno. Esa palabra es más vieja. Averno. El averno, es decir, el abismo, la profundidad. Claro, ¿qué es lo que hacían ellos cuando enterraban, cuando sepultaban a un muertico? Y usualmente era en una cueva, lo llevaban a lo profundo de la cueva y ahí lo dejaban. Y cerraban la entrada de la cueva con piedras. O sea que eso quedaba adentro en oscuras, en silencio, no se oía nada. O de vez en cuando, si no encontraban una cueva en donde enterrar, les tocaba cavar un hoyo y enterrar al difunto allí, taparlo con tierra y ponerle piedras encima. Quedaba la misma idea. Es una fosa o un abismo. Ya como no sé, ustedes han tenido esa experiencia, han visitado cuevas, han visitado subterráneos, que cuando se apaga la luz aquello no se ve ni para conversar, ¿ya? Y el silencio hasta te hace dolor en los oídos, te hace como pi, porque es un silencio, como dice el dicho, un silencio sepulcral. No se oye nada, no se ve nada. Y por eso lo llamaban ellos el Sheol, el abismo, o en lo profundo. Ese es el abismo, el profundo. ¿Dónde van los muertos? Todos van a caer al Sheol, es decir, a donde se lleva el cadáver, donde se lo lleva. Probablemente sería por eso que decían que tocar el cadáver de alguien es impuro. O sea, tú mismo te vuelves impuro porque un cadáver tiene que estar ya no en el mundo de los vivos, aquí en la tierra, sobre la tierra, sino que ya pertenece al abismo o a las profundidades de la tierra, o lo que nosotros decimos el Sheol, el Sheol. Y ahí están los cadáveres o los muertos. ¿Quién tiene el Salmo 88, 11, 13? Lévelo, por favor. ¿Acaso para los muertos Oye, vaya. haces maravillas o las sombras se alzan al alabarte? Se habla en la tumba de tu amor, de tu lealtad, en el lugar de perdición. Se conocen en las tinieblas tus maravillas o tu justicia en la tierra del olvido. Vuélvelo a leerlo. Mira todo como ellos describen qué es el mundo de los muertos, qué es el Sheol. Vuelve a decirlo. ¿Acaso para los muertos haces maravillas o las sombras se alzan a alabarte? Imagínate, muertos, no hay maravillas para ellos, las sombras no se alzan para alabar a Dios, sombra, oscuridad, sigue. Se habla en la tumba de tu amor, de tu lealtad, en el lugar de perdición. Hay silencio, no se oye absolutamente nada. ¿Y perdiciones por qué? ¿Qué te pasa a tu cuerpo dentro de la tumba? Se empieza a podrir, se empieza a podrir. Se conocen en las tinieblas tus maravillas o tu justicia en la tierra del olvido. En la tierra del olvido.
Es decir, ¿a dónde van los muertos? A la tierra del... Esa qué bonita esta traducción, la tierra del olvido, a la nada, ¿cómo lo diríamos? Al silencio, a la noche no, a la tiniebla, ¿cómo lo podríamos llamar? En la tiniebla, la noche, la noche es bonita, pero la tiniebla, el silencio, las sombras. ¿Cómo lo podríamos traducir? Sheol sería así lo llaman, una fosa, como un hueco que si tú te caes por ese hueco, caes a las tinieblas por allá, ¿ya? Y si es bien profundo, ni te oyen gritar por pedir ayuda ni nada de eso. Eso es El lugar del olvido. el lugar del olvido, como le dice ahí, la tierra del olvido. Por eso en inglés la frase pass away y la frase pass on Ajá, son claves, porque pass away te da la idea de que te fuiste, ya no existes. te fuiste, pass away, ya, te fuiste, no existes. Mientras pass on te da la idea de que pasaste a otro lugar. A otro lugar, pass on a otro lugar, a otro Muy lugar. popular pass away y pass on muy rara vez se usa. Exactamente, exactamente. Viaje y pasaje. O sea, es decir, ¿qué es el Sheol? El Sheol es así como la tierra, aquí la superficie de la tierra, es el mundo de los vivos, y el cielo es el mundo de Dios, donde viven los muertos. Viven. ¿A dónde van los muertos? Al Sheol, exacto, al Sheol. Los griegos lo van a llamar como el Hades, el Hades, lo van a llamar allá. Y de ahí, mis queridos muchachones, es de donde sacamos nosotros el concepto de infierno. ¿Qué es el infierno? No es lo que nos imaginamos con el fuego y los diablitos por ahí brincando nada de eso. ¿Qué es el infierno? El lugar donde tú no tienes ni luz, ni sonido, ni bulla, nada. Aquí no hay nada. Me parece que Al punto que mira que dice, aquí no se cuentan las maravillas de Dios, las sombras no se levantan para alabarte. Es decir, ese nadaísmo, se puede utilizar esa palabra, ¿no? Nadaísmo, ese quedar en la región de la nada, aquí no hay nada. Eso es lo que nosotros llamaríamos infierno. Rafa, te interrumpí, quiero perdón. decir que Sheol, creo que de ahí es que viene la palabra hell en inglés. Puede ser, sí. Lo he oído. Es decir, porque es la tierra del olvido, donde nadie se recuerda nada. Tú ni hablas con nadie, nadie habla contigo, no hay luz, no hay sonido, no hay alabanzas, no se cuentan las maravillas de Dios. Ahí no hay nada. De pronto esa es la idea del infierno que tenemos nosotros. ¿Qué es el infierno? No es el castigo que nos merecemos por nuestras culpas y te vas a ir a rostizar en la quinta paila del infierno y lo que sacó después Dante Alighieri ¿se acuerdan? Con la Divina Comedia, que habló de los 9 círculos del infierno. Ya eso es literatura más tardía. Para ellos, el infierno, digámoslo así, es el Sheol, La ausencia de todo. la ausencia de todo. Está correcto. Qué hermoso concepto decir que el infierno es la ausencia de todo. Eso sí es un infierno. Porque lo contrario es paraíso, la abundancia de todo lo que tú tienes, de tu vida, de tu alegría, de tu amor, de tu satisfacción, de tus deseos, de tu comunidad, de todo en abundancia. Y lo contrario sería la ausencia de todo. Por eso cuando la gente dice estoy viviendo un infierno, Es verdad. ¿qué querrán decir con eso? O sea, no es que se están ardiendo en la candela ellos. Como Cuba, que no hay corriente, no hay comida. No hay nada. Estoy viviendo en un infierno. Es decir, tengo ausencia de absolutamente todo. Ya me falta todo. Pero bueno, ¿y dónde queda el Sheol?
¿Dónde queda? ¿En qué parte de este universo queda el Sheol? ¿Quién tiene el libro de números? ¿Ninguno? Yo, Ah, si ves que el rey del Palmar anda... Números, capítulo 16, 30 al 33. ¿Qué dice? pero si Yahvé no me ha enviado, pero si Yahvé obra algo portentoso, si la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y bajan vivo al Seol, sabréis que esos hombres han rechazado a Con Yahvé. permiso. Ah, léelo otra vez. Léelo otra vez, con fuerza como si hubieras comido. Pero si Yahvé obra algo portentoso, si la tierra abre su boca Si la tierra abre su boca. y los traga con todo lo que les pertenece y bajan vivos al Seol, Al Sheol. sabréis que esos hombres han rechazado a Yahvé. Muy bien. Y sucedió que nada más terminar de decir esas palabras, se abrió el suelo debajo de ellos. La tierra abrió su boca y se los tragó, con toda su familia, así como a todos los hombres de Coré, con todos sus bienes. Bajaron vivos al Sheol, con todo lo que tenían. Los cubrió la tierra y desaparecieron de la asamblea. A sus gritos huyeron todos los israelitas que estaban a su alrededor, pues se decían, no vayan a tragar la tierra. Muy bien. ¿Dónde queda el Sheol entonces? En las profundidades de la tierra. De nuevo, ¿sí ve cómo, Cayeron vivos al fondo de la cómo vamos conectando el concepto que tenemos hoy en día, que cuando decimos, ¿dónde queda el infierno? ¿Qué decimos nosotros? ¿Que el infierno queda dónde? ahí abajo. Para abajo, ¿ya? Ya vemos de dónde vienen los orígenes de esa descripción. El Sheol queda en las profundidades de la tierra, porque la tierra se abre y se los traga y bajan al Sheol, es decir, al abismo, a la fosa, a lo profundo, donde cuando se cierre la tierra, eso queda todo en tinieblas, en silencio, no se oye nada, ya total queda en la perdición completa, queda del Sheol, ¿ya? Entonces, ¿a dónde van los muertos? Al Sheol. Tanto los buenos como los malos, es decir, si tuvieron una buena vida como una mala vida, todos van a dar al Sheol. A huevo. Todos igualitos. Es decir, ¿cómo sé yo que Dios me bendijo o cómo sé yo que Dios me maldijo? La bendición o la maldición no era después de muerto. Para ellos, la bendición o la maldición pasaba antes de la muerte. ¿Ya? Como era una buena muerte, como era una mala muerte. La bendición era antes de. Después de, lo único que había era el olvido, la falta de todo, el silencio, las tinieblas, el Sheol, es decir, en las profundidades donde quedaban los difuntos. ¿Cómo sabían ellos? Pues como ellos enterraban los muerticos en las profundas, en las cuevas, en las profundidades de las cuevas, o abrían un hueco en la tierra para meterlos allí, entonces se imaginaban que el Sheol es ¿dónde? En lo profundo de la tierra, en lo profundo de la tierra. Y ahora, si allá no hay sonido, si no hay luz, si no hay comunicación, si no hay nada de eso, ¿se puede hablar con los difuntos? Eso vamos a ver. ¿Se podría hablar con los difuntos? Parece que no. Pero, en el primer libro de Samuel, el rey Saúl se va a ir a encontrar con una brujita, con una mujer, que tiene la capacidad de invocar a los muertos para que los muertos le digan cosas, ¿ya?
Y se van a dar, no lo vamos a leer porque es un poquito largo, pero en el capítulo 28 del primer libro de Samuel, el rey Saúl va a ir a consultar y le pide a la brujita. La brujita le dice, ¿y a quién quieres que te invoque? Y él le dice, tráeme al profeta al profeta Samuel. Tráeme al profeta Samuel, porque ya había fallecido Samuel. Tráeme al profeta Samuel. Y entonces ella, creo que es primero Samuel o segunda Samuel, ya ni me acuerdo. Primera Samuel. Y ella le dice, bueno, vamos a hacer la invocación, se hace un sacrificio, y ella dice, veo que viene alguien como un hijo de los dioses, y él empieza, ¿cómo se ve? ¿Y cómo es tal cosa? Y no sé qué. Y la brujita como que es capaz de traer a Samuel para que hable con Saúl, y Samuel le responde diciendo, ¿por qué vienes a perturbar mi descanso, mi sueño o algo así? ¿Para qué me llamaste? ¿Cómo dice? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me has molestado haciéndome venir? ¿Para qué me has molestado haciéndome venir? Y lo triste es que rey Saúl le quiere consultar si él va a ser victorioso en la guerra contra los filisteos. Y Saúl le dice, no. ¿Y saben por qué le dice que no? Porque es que el rey Saúl ya fue a consultar al templo de Dios con los sacerdotes en Jerusalén para saber si Dios estaba a favor de la guerra contra los filisteos. Y el sacerdote en Jerusalén le dijo, Dios no favorece esta guerra. ¿Y qué dijo Saúl? Quiero una segunda opinión. Y se fue a poner la brujita a que trajera al profeta Samuel de regreso. Y el profeta Samuel le dice, Dios ya tiene esto estipulado de que esa guerra no la vas a ganar. Es más, por ser tan terco como mula maicera, mañana a esta misma hora, tú y tus hijos van a acompañarme en el Sheol. Es decir, se ve que ellos decían, sí, es el punto del abismo, de las tinieblas, de la nada, del olvido, pero tenían comunicación con esa gente. Interesante. Pero, el segundo pero de la noche, pero no todos los seres vivos, la Biblia dice que fueron al Sheol. Hay un personaje un poco raro y misterioso que se llama Enoc, que está en el libro del Génesis. Y en el libro de Génesis dice, y Enoc vivió no sé cuántos años y caminó en la presencia de Dios. Y no se vuelve a mencionar, ni dice, y vivió tantos años y falleció, o se fue con sus difuntos o con sus antepasados. No sabemos qué pasó con Enoc. Y en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 1, dice que el profeta Elías tampoco bajó al Sheol, sino que cuando era el momento de Elías de pasar de este mundo, es decir, de morirse, dice que fue arrebatado al cielo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Vale, y Moisés. Pero de Moisés sí dice que sí se sepultó. A Moisés sí lo sepultaron. Sí lo encontraron, porque No, la tumba anda perdida. Pero sí, el libro de Deuteronomios dice que sí, que sí murió y allí está su tumba, dice. O sea, que sí se fue al Sheol. Sí fue al Sheol. Pero lo que es este personaje raro, Enoc, y el profeta Elías, nunca bajaron al Sheol. Elías, ¿y quién fue el otro? Enoc. Eso sí es interesante, porque entonces ya empiezan ellos a tener un concepto nuevo de la muerte.
Y es, la muerte no representa el final de la vida de un ser humano. Si aquí el rey Saúl se pudo comunicar con un muerto, y aquí el profeta Elías no bajó al Sheol, sino que Dios se lo llevó con él inmediatamente, ¿qué quiere decir? Que el destino final de la vida humana no era el Sheol. El destino final de la vida humana es algo que hay más allá del Sheol. Pero ¿qué es ese más allá del Sheol? Tenemos que esperar, porque tiene que pasar mucho tiempo y tiene que llegar ya alrededor del siglo V hasta el siglo I, que este concepto del judaísmo, de el punto final de todos nosotros, buenos o malos, es el Sheol, y allá son las sombras y allá no hay nada, y ahí, porque Dios nos bendijo, fue antes, no después. Entre el siglo V y el siglo I antes de Cristo, los judíos empezaron a tener influencia del pensamiento persa, de los persas, con el zoroastrianismo, y después con la función de los griegos, con Alejandro Magno. ¿Se acuerdan de Alejandro Magno? ¿Y qué empezaron a ver ellos? Según esa influencia persa, el ser humano es un compuesto de dos cosas: cuerpo y espíritu, o lo que llamamos nosotros el cuerpo y el alma. Anterior a eso, los antiguos judíos decían, no, el ser humano es esto que tú ves. Te moriste y te moriste todo lo que tú eras. Alma, vida, corazón y sombrero. Punto, acabó. ¿Ya? Porque la bendición se te dio ¿cuándo? Antes de morir. ¿Right? Ahora, con esta influencia persa y griega, ya tienen un nuevo concepto de aquí hay algo más. ¿Qué es lo que quedará en el Sheol? ¿Mi vida, es decir, lo que yo soy, o solamente queda mi cuerpo dentro del Sheol? Vamos a ver, ¿qué dice Sabiduría, capítulo 3, del 1 al 9? En cambio, la vida de los justos está en manos de Dios, y ningún tormento les afectará. Los insensatos pensaban que habían muerto. Su tránsito les parecía una desgracia, y su partida de entre nosotros un desastre. Pero ellos están en paz, aunque la gente pensaba que eran castigados. Pausa técnica, esa es pausa de dramática que llaman. Ellos tenían total esperanza en la inmortalidad. Tras pequeñas correcciones recibieran grandes beneficios, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de ti. Los probó como oro en crisol y los aceptó como sacrificio de holocausto. En el día del juicio resplandecerán y se propagarán como el fuego en un rastrojo. Gobernarán naciones, dominarán pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en Él comprenderán la verdad, y los fieles a su amor permanecerán a su lado, pues la gracia y la misericordia están destinadas a sus elegidos. Muy bien, mira, ya empezaron con un término de decir, aquí estamos hablando de inmortalidad. Y lo que dicen, ¿puedes comenzar de nuevo el texto? La primera frasecita, en el capítulo 3, versículo 1. En cambio, la vida de los justos, La vida de los justos. está en manos de Dios. Y la otra traducción dice, el alma de los justos está en manos de Dios. Es decir, ya ellos tienen esa influencia de, hay algo en nosotros que no es mortal, que no se destruye. Hay algo en nosotros que queda en las manos ¿de quién? De Dios. ¿Qué es ese algo? ¿Qué es esa inmortalidad? Esa traducción dice la vida o el alma. Interesante. Manelita. Ok,
Sí, Ahí fue donde bajó al cielo. sí. Cuando nosotros decimos fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, realmente estamos diciendo descendió al Sheol. Sí, descendió al Sheol, a los Bueno, infiernos. él bajó al Seol a recoger a todas las almas, ¿verdad? Sí, esa es teología cristiana post-bíblica. Pero sí, eso es lo que ellos quieren decir con eso. A todas las personas que estaban en el Sheol para llevarlos al paraíso. Pero eso ya es mentalidad griega. Eso no está en la Biblia. Porque anteriormente el Sheol es el punto final y ya no había más para dónde pegar. Ya. Pero como Jesús ya, el Nuevo Testamento es de mentalidad griega, ya ellos tienen ese pensamiento de Jesús bajó al Sheol a recuperar la vida de todos ellos que estaban esperando regresar al paraíso en el Sheol. Sí. Y ahí bien. Entonces imagínate, ya tenemos un nuevo concepto. El ser humano tiene algo de inmortal. ¿Y qué es esa inmortalidad? Lo pueden traducir como alma o como la vida, es decir, lo que tú eres. ¿Y qué es lo que tú eres? Todo lo que tú eres. Tu identidad, tus experiencias, tus relaciones de vida, ¿cómo es que dicen? Que me quiten lo bailado, dicen, ¿no? Que me quiten lo bailado, porque lo que tú has vivido antes de morirte, lo que hace es que tú seas tú y nadie más que tú. Ellos empezaron a decir, esa cosa del ser humano es inmortal, porque la vida no le pertenece al Sheol, la vida le pertenece ¿a quién? A Dios. Y si Dios es inmortal, la vida tiene que ser inmortal. Pero no fue desde antiguo, ya estamos cerquita al siglo I, cuando empezaron a tener ese nuevo concepto, Y por eso, ya para finales del siglo II y siglo I antes de Cristo, ya hay una nueva referencia a la muerte. Ya ellos dicen, la muerte es como quedarse dormido, para que al final de los tiempos Dios te va a despertar, porque la vida le pertenece ¿a quién? A Dios. Quedarse dormido para que al final de los tiempos Dios te va a despertar. ¿Ya? Ahora, como ustedes saben tanto, ¿cómo se dice? ¿Dónde vas a dormir tú? Tú duermes en una cama, normalmente, ¿ya? Que hay gente que duerme colgada de las lámparas, yo no sé. Pero ordinariamente tú vas a dormirte en una cama. ¿Y la cama queda ubicada en qué lugar de la casa? En tu cuarto. Dame otra palabra para cuarto. Alcoba, habitación. Donde vas a dormir es un tálamo. Ay, qué elegante el tálamo. Tálamo o dormitorio. ¿Cómo se dice alcoba, tálamo, dormitorio en griego? Tumba. ¿Cómo se dice dormitorio en griego? Se dice Cementerio. Solabaya. de ahí viene la palabra cementerio. ¿Cementerio qué es? Sí, con K. ¿Cementerio qué es? El lugar donde se va a dormir para que Dios te despierte al final de los tiempos. Sí. Imagínate, ya saben lo que significa un cementerio. El cementerio no es el Sheol. Ya el cementerio es donde se deposita el cuerpo para que duerma con todo lo que tú eres, alma, vida, corazón y sombrero, a dormir
para que Dios al final de los tiempos te despierte. Y toda esta gente, el Salmo 13:3, Daniel 12:2, el libro de Job 14:12 e Isaías 25:7-9 empezaron a hablar de eso, que Dios después de que tú te mueras te va a despertar y a levantarte para que empieces a disfrutar de la vida que tú eres y de la vida que tú tenías. Isaías habla de va a haber un banquete suculento para todos y que todo el mundo va a venir a disfrutar. El libro de Job es lo mismo. Daniel dice que al final de los tiempos el ángel Miguel va a sonar la trompeta y los que eran buenos se levantarán, se van a despertar y se levantarán para la recompensa, y los que fueron malos se van a despertar para ser atormentados. ¿Por qué una trompeta? Porque en esa época no conocían el reloj despertador. En la clase pasada no hablamos de que Rafael y Miguel significaban el oficio que exacto. Entonces, ¿quién viene a ser Miguel con las trompetas? Niño, a despertarse. Y como ustedes están metidos por allá en lo profundo de por allá lejos, ¿cómo te vamos a despertar? Bueno, y los que se quemaron. Bueno, imagínate, todo, si se quemaron, si todo eso, yo decía, eso es una mala muerte. Una mala muerte. Decían Si porque se fue. quemaron, es una mala muerte. Pues que ellos no tenían cremaciones, ellos no. Bueno, los hindúes siempre se han cremado. Sí, pero los judíos no hacían cremaciones. Por lo mismo, porque ellos tenían que irse ¿a dónde? Al Sheol, a las profundidades de la tierra. Por eso no cremaban. Y por eso la iglesia se demoró mucho tiempo para aceptar las cremaciones también. Ya es aceptada la cremación. Sí, como desde 1979. Entonces ese concepto de nosotros los católicos de que se murió nuestro familiar y ya está al lado de mi abuelita y de mi abuelito en el cielo, qué sé yo, de inmediato, rápido, desde el punto de vista bíblico, esa teoría no es cierta. Bíblicamente nada de eso aparece, porque ese es un desarrollo teológico post-bíblico. Acuérdate que han pasado 2000 años desde que escribieron la Biblia. O sea, todavía hemos tenido tiempo para seguir pensando y seguir avanzando en la reflexión teológica. Se nos está acabando el tiempo y vamos a morir en el tiempo, ¿ya? Entonces, si hay algo que queda después de la muerte, si ya tienen ese concepto de que hay una inmortalidad en el ser humano, se puede orar por los difuntos. Un libro de esa época, del siglo II antes de Cristo, se llama Macabeos. ¿Ya? El libro de los Macabeos. Y el libro de los Macabeos tiene algo muy lindo que nos dice por qué es necesario o por qué pensaban ellos que orar por un difunto era algo bueno. Léemelo, Tere, por favor. Luego, el mío fue ese canitito, pero bueno, luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2000 monedas de plata para que se ofreciera allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección. Oye. Porque si no hubiera creído que lo que había caído resucitarían, había sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte, de ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe, mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Era. Oramos por los muertos y estamos cooperando para que ellos queden libres. Exactamente, que lo que manda hacer Judas Macabeo, manda esa donación al templo de Jerusalén para que hagan sacrificios por los difuntos, y da la explicación. Porque si Judas Macabeo no creyera que había algo después del Sheol, sería ridículo pedir una ayuda
por los difuntos fallecidos, muertos que se pasaron a mejor vida. ¿Qué es lo que dice él? Pero como él conocía que lo que cayó, lo muerto, resucitará, ya es un dormirse para despertarse, por eso él dice, mando pedir, hacer un sacrificio a Jerusalén para que se les perdonen cualquier falta que hayan tenido antes de morir, para que ellos puedan estar despertados y reciban la recompensa que se merece. Mira qué interesante. Pero mira, ya estamos casi a principios del siglo I. Quiere decir que antes, ese concepto no lo tenían. Es hasta ahora que estamos empezando a medio vislumbrar esa idea. Y el purgatorio, es donde van las pulgas, digo, el purgatorio, ¿ya? El purgatorio, no tenemos una base bíblica para el purgatorio porque es un concepto que se desarrolla después de que se escribió la Biblia. No todo tiene que estar pegado en la Biblia. Pero en Lucas hay una parábola muy bonita, ¿se acuerdan? La del rico y Lázaro. Del pobre Lázaro y del rico. Que los dos se mueren y el pobre Lázaro es llevado al paraíso y el rico queda en el Sheol. Y que le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro para que venga a mojarme los labios, que tal cosa. Y Abraham le dice, pero es que hay un abismo, hay un Sheol entre ustedes y nosotros. Pero ese no es el purgatorio, es una parábola, es una cuenta diciendo que lo que tienes que hacer, hazlo cuando estés vivo, no esperes a morirte para buscar una recompensa. Pero vamos avanzando para poder terminar, ¿ya? En el Nuevo Testamento, les dejo estos textos para su reflexión, porque en el Evangelio de Juan se murió Lázaro, el amigo de Jesús, el hermano de Marta y de María. Y Jesús va y se encuentra con Marta y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y Marta le responde como buena judía, sí, yo sé que él va a resucitar en el último día, es decir, como estamos ahora conociendo esto. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Que es lo que da el cambio. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de Jesús y lo que le va a pasar a Jesús con su muerte y su resurrección fue la intervención de Dios en la historia del ser humano. No esperar al final de los tiempos para que eso suceda, sino que ya comenzó aquí y ahora. Por eso a Jesús lo llaman el primero, el primogénito de entre los muertos. Porque Él es el primero que comenzó aquí y ahora lo que llamamos la resurrección. Lo que llamamos la resurrección. Y a partir de ahí en adelante, los textos cristianos van a hablar acerca de eso. De que nuestra vida no termina en el Sheol, sino que la vida se transforma. Que lo que queda en el Sheol, o en la tumba, o como lo quieran llamar, es la parte física que pertenece a la tierra. Pero que en Cristo también se va a transformar, a transfigurar. Se va a producir una nueva creación, una nueva forma de vida. ¿Cuándo va a suceder eso? Al final de los tiempos. El problema es, ¿y cuándo hace cuándo? Puede ser al final de los tiempos de mi vida, cuando a mí me toque colgar los tenis y los zapaticos y ya, ¿es ahí cuando empieza la resurrección? ¿O es al final de la historia del universo y de la humanidad cuando podamos hablar de esa resurrección? Como tú me preguntabas, ese concepto que tenemos ahora de tan pronto se murió un ser querido, ay no, ya se fue para el cielo,
Eclesiastés 9, versículo 5 y siguiente. ¿Qué dice? Y Eclesiastés, te ayudo, es de esta época, Sí. de la época persa y griega, que ya tienen concepto de inmortalidad, para que tengas eso presente. Eclesiastés 9, 5. ¿Qué sucede entonces? Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Y no hay paga para ellos, pues se perdió su memoria. Claro, Tanto su amor como su odio, como sus celos, a tiempo que pereció y no tomarán parte nunca jamás en todo lo que pasa bajo el sol. porque pertenecen Sí. ¿a quién? Al Señor. Al Sheol. Exacto. Y si no eres tú el que está vivo, el que pide por ellos, ellos por sí solos ya no pueden hacer nada, ya están en el Sheol. Anda, come con alegría tu pan y bebe de buen grado tu vino, que Dios está ya contento con tus obras. Ay, ves En que no toda estaba, sazón que no sea. estaba mintiendo yo. Terminemos aquí para podernos ir. Y nos ¿Ya? vamos. ¿Qué sucede entonces? Decir cuando un familiar o un ser querido se muere, ay no, ya se fue para el cielo y está en la casa del cielo. O decir, no, es que tiene que pasar por el purgatorio y tiene que hacer tal cosa y tiene que hacer quinta estación y cuarta estación como si fuera un autobús con varias estaciones antes de llegar al destino final. La respuesta es, no tenemos idea. Porque lo que pasa después de la muerte queda todo en manos de ¿quién? De Dios. Y ya dejen a Dios hacer lo que Dios hace. ¿Y qué es lo que Dios hace? Yo soy el Dios de los vivos, no de los muertos. Cuando entras al momento de la gloria y de la comunión con Dios? Yo qué sé. Deje a Dios hacer lo que Dios tiene que hacer. Ya, antes del Sheol, nosotros somos los que tenemos que decir, ese es mi objetivo, esa es mi meta. Yo no quiero terminar en el Sheol, en la oscuridad, en la tiniebla, donde no hay nada. Yo quiero la plenitud de mi vida, ¿ya? Y en la plenitud de mi vida, yo como y me alegro y entro en felicidad y hago relaciones y amistades y me enamoro y todo eso, porque toda esa vida va a llegar a la plenitud cuando Dios se encargue de lo que eres tú. Pero que cuándo, cómo, dónde y por qué, cuando lleguemos allá se lo preguntamos a Diosito para Dentro de saber. 5 siglos vamos ¿Ya? a tener respuesta. Porque acuérdate, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Pero lo que sí podemos hacer, como dice Macabeos, es ofrecer oraciones a Dios por esos difuntos para que ellos todos lleguen a esa felicidad, a esa vida completa que estamos esperando. Rico y sabroso. Termino con esto. En mi pueblo hay una tradición que se llama el animero. Animero, por las ánimas. Todo el mes de noviembre hay una persona que va al cementerio, encapuchado y todo, con una campanita, a la medianoche, abre las puertas del cementerio y se va por todas las calles del pueblo, tocando la campanita y diciendo, un Padre Nuestro por las almas del purgatorio. Clink, 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 a la medianoche. Un Padre Nuestro por las almas del purgatorio. Y tiene que ir por todas las calles del pueblo y tiene que regresar al cementerio a dejar las ánimas, las almas, de nuevo en el cementerio, porque la gente pensaba Se iba con él. que las almas de los muertos se iban detrás del animero por todas las calles del pueblo pidiendo los Padres Nuestros. Así que si tú escuchabas la campana a la medianoche, te despertabas con los pelos parados así. Padre nuestro que estás en el cielo, almas benditas del purgatorio, que las pudiera aliviar, que Dios las saque del baile y las lleve a descansar. No, Padre, el Hijo y el Amén. ¿Ya? Mira, en el cementerio de mi pueblo hay un cartel que dice en la entrada: el término del cuerpo es el que veis, el del alma será según obréis. Exactamente. Y eso es. Entonces iban pidiendo el Padre Nuestro por las almas todo el mes de noviembre. Y regresaba, y el animero, que es el que lleva la campanita, no puede mirar para atrás,
Pero es una persona designada. Sí, es una persona designada. No puede mirar para atrás porque supuestamente si mira para atrás se espantan las ánimas y ya no puede regresarlas al cementerio. ¿Cómo? Siempre la misma persona. Hasta que ya no pueda más y elija un sucesor. El animero. A ver si se animan ustedes a hacer el animero. ¿Cómo? ¿Te imaginas que se quede un alma por ahí atravesada en un bar tomando cerveza o algo así? ¿Ya? Y el animero tenía que llevarlas. Pero esa es la tradición, que nosotros quedamos con ese concepto de nuestra vida, lo que somos nosotros, no le pertenece al Sheol, le pertenece al Dios de la vida, que ese es Dios. ¿Ya? Nos tenemos que ir. Feliz noche a todos, gracias. Nos vemos el miércoles entrante. Chao, chao a todos.